Hola, ¿qué tal? Soy Luis Fernández. Nos encontramos en el set de Quinótico en esta 70 edición de la Seminci, en el corazón del Teatro Calderón. Y hoy nos acompaña el equipo de una película de animación, en concreto sus directores, Amparo Martínez Barco, bienvenida, Muchas y gracias. Manuel H. Martín, bienvenido. Muchas gracias. Bella es una película. Bueno, Bella es el título de la película, pero también el nombre de su protagonista, que es una protagonista importante y que sufre digamos, una dura historia de violencia, de malos tratos, de aislamiento, y que se basa libremente en la historia de Ana Bella Estevez. Lo que quería conocer de primeras es un poco cómo llegáis vosotros a Ana Bella, cómo conocéis su historia, su fundación, su trabajo en favor y en defensa de las mujeres maltratadas, y cómo surge la colaboración entre vosotros para sacar adelante este proyecto. Bueno, empiezo yo si quieres porque llevo como más de una década con el proyecto, entonces también en la escritura. Bueno, este proyecto de alguna manera conocimos a Ana Bella, ella es de entorno cercano, también de Sevilla, precisamente un día en la productora, pues tuvimos la suerte de conocerla en una charla que no tenía nada que ver con esto, nos pareció una persona muy inspiradora. Bueno, y a partir de ahí empezamos a indagar en la historia. Y sí que nos parecía que su historia, la historia de Ana Bella Estevez, daba para contar una historia de alguna manera diferente, ¿no? Diferente porque, de algún modo, hablamos de hace más de 10 años, ¿no? No es un relato habitual dentro de las historias de maltrato que se contaban hace años, ¿no? Ella, de hecho, llega a vivir en una mansión, llega a vivir hay una serie de cosas en la historia que de alguna manera parecía irreal, incluso con elementos casi de cuento, ¿no? De cuento macabro en este caso. Y a partir de ahí pues pensamos que un buen vehículo para contar esta historia sería hacerlo a través de una película de animación. A partir de ahí pues empezamos con el guión y han sido pues muchos años de trabajo, pero es verdad que hoy, ¿no? Veníamos reflexionándolo esta mañana, que a pesar del tiempo y a pesar de que ha sido un proyecto muy arduo, nunca ha sido un proceso tan duro como el que ha vivido la propia protagonista real en la que nos inspiramos nosotros. Nosotros hemos estado muchos años con la película, pero lamentablemente ella tuvo que sufrir esta historia durante más de una década, ¿no? Y de alguna manera hemos intentado contar por una película con lenguaje de animación para un público especialmente juvenil, porque pensamos que la historia tiene como muchas red flags que pueden servir para inspirar a muchas personas. ¿Cómo llegas tú al proyecto, Amparo? A ti te conocemos por tu trabajo en los efectos visuales, con nominaciones en numerosos premios, pero ¿cómo es este debut en la dirección para ti y cómo llegas tú al barco en el que se había montado Manuel con esta historia? Sí, yo me incorporo en 2021, en principio de 2021. Manuel y Carmen estaban terminando de afinar el guión y entonces ya me incorporo más a la parte visual, ¿no? Casi pues el final de diseño de personajes, la paleta cromática y ya con el story, ¿no? Que a partir de ahí pues como la peli se traduce a una manera más visual, ¿no? Y bueno, y claro, los procesos de animación pues son súper lentos, súper trabajosos, pero bueno, ha sido muy emocionante porque ha sido como una primera experiencia, ¿no? Dentro de la animación. Yo trabajo con imagen real y aunque el proceso de post, porque al fin y al cabo al que yo me he incorporado es distinto, sí que tiene, bueno, partes comunes. Ha sido muy divertido y a la vez duro porque traduces a imágenes una historia súper dura. Y bueno, yo creo que el resultado, pues dentro de que una película pues humilde en recursos, ¿no? Pues sigue, está ahí con toda su fuerza, ¿no? Con toda la fuerza de la historia. Estamos contentos. Quería recuperar algo que has dicho, Manuel, sobre por qué elegir la animación. Ayer lo hablaba aquí en este mismo set con Irene Iborra, directora de Olivia, El terremoto invisible, sobre cómo la animación, en parte yo creo, por esos procesos tan largos, por la necesidad, por la obligación de no poder repetir tomas, de pensarlo todo muy bien, ha sido capaz, a pesar de que hay muy pocas películas de animación al año en comparación con las de ficción en España, ha sabido leer los temas
que vertebran un poco nuestra sociedad y los temas que nos preocupan como sociedad, desde los desahucios en Olivia, aquí el maltrato, las migraciones en Mariposas Negras el año pasado mismo. Creo que la animación se está estableciendo como un lector fundamental de nuestras preocupaciones como sociedad. En parte, elegir la animación responde a cierta facilidad a la hora de contar el tema, de reflejarlo y de acercarlo a esa parte más juvenil de la sociedad, pero también hay algo en la animación que anima a atreverse más con los temas. Bueno, yo creo que aquí hay como dos respuestas, ¿no? Por un lado, fíjate que a pesar de la animación es una película que no ha contado con apoyo de televisiones, que ha sido una película que se ha hecho con mucho esfuerzo, especialmente por parte de las productoras, ¿no? Y todo el equipo pues, nos hemos tenido que adaptar de alguna manera a una producción más modesta y que esto no podía de ninguna manera podía determinar que la historia no se pudiera contar, ¿no? Como queríamos contarlo. Eso por un lado. Por otro lado, sí que es verdad que como bien dices, ¿no? La animación desde hace muchos años está planteando temas de una forma quizás diferente, muy atractiva para nuevos públicos. Yo recuerdo una de mis películas favoritas de los últimos años ha sido Arrugas, aquella adaptación de Paco Roca, también hablando del Alzheimer, ¿no? Fíjate que ahora yo, por hacer una analogía, viendo el otro día, bueno, viendo hace unas semanas en San Sebastián Más Palomas, me acordaba de Arrugas, porque tiene una temática, ¿no? Incluso algunos personajes que se recuerdan y Arrugas ya es una película de hace años, ¿no? Pasaba también con las pelis de Pixar, con películas como Robots Salvajes este año o Robot Dreams, que a mí me parece una de las mejores películas, ¿no? De hace años. Y también un poco me parecía también atractivo porque yo particularmente vengo de dirigir proyectos documentales con animación. Me gusta mucho, en general a mí me gusta mezclar géneros, también he podido publicar un cómic hace años, entonces sí que es verdad que el cómic y la animación están de alguna manera, son mundos que me gustan. Y yo creo que te ofrece de alguna forma posibilidades de contar la historia que de otra forma... Es decir, nosotros pensamos que contarlo en la animación, por ejemplo, toda la parte del monstruo, ¿no? Y toda esa parte más fantástica, la animación te ofrece unas posibilidades que si no, para que esta película hubiera funcionado en acción real, te la tendrías que llevar casi al terror, para que fuese con un lenguaje. Y la animación te permite pues, combinar géneros. Nuestra peli de alguna manera es animación, pero también es drama, tiene parte de fantástico, pero... La animación como que te permite, por un lado, un lenguaje muy colorido para contar una historia muy gris y muy triste, y por otro lado te permite ser ágil, ¿no? Que nosotros de alguna manera lo que desde el principio sí que queríamos y en el montaje hemos trabajado mucho que la película fuese muy ágil, sobre todo para nuevos espectadores, porque tiene una ventaja, la película es modesta, pero dura 65 minutos, justo para aulas, justo para que esté acompañada, que por cierto nosotros hemos preparado una guía didáctica que acompaña a la película, como se hace en muchos festivales para centros educativos y estudiantes. La película dura 65 minutos y eso yo creo que permite que sea una película no solo para un público joven, sino especialmente para docentes, ¿no? Que la película tenga lecturas y debates en clase que sirva además para contar la historia, pero también para generar debate. Me gusta que hayas dicho lo de didáctico, porque a veces hay miedo a clasificar un poco las películas en ese sentido. Yo creo que las películas pueden ser didácticas y pueden ser interesantes y a veces entretenidas. Y quería que me hablas tú un poco, Amparo, de cómo ha sido ese diseño de personajes, el equilibrar la película para que sea entretenida, para que sea un viaje que los jóvenes puedan disfrutar, que tenga su trama que avance, pero a la vez tratar un tema tan complejo que parte de un guión de Manuel con Carmen, que es muy difícil, que nos apela a todos como sociedad. Entonces, ¿cómo es equilibrar un poco la luz y la oscuridad dentro de la película para que lleguemos al final de la cinta con un poco de esperanza, que además la película nos da las herramientas un poco también para... Hay un hoyo en el que se entra, que es la violencia de género, pero también tenemos la posibilidad de salir y hay herramientas para salir. ¿Cómo se consigue eso un poco desde la dirección y sobre todo desde la animación? Bueno, pues desde el diseño de personajes, el diseño de escenario, incluso la propia animación, ¿no? La manera en la que están animados los personajes, lo planteamos de una manera muy sencilla. Es una historia que visualmente es luminosa. También tiene fases cromáticas dentro de la propia película, ¿no? Pero
ya la historia es realmente dura como para haber endurecido más la imagen, no era la idea, queríamos hacerla un poquito más amable, ¿no?, a la vista. Y yo creo que eso se ha conseguido, y la animación también es muy sencilla, incluso la propia evolución de esa historia de violencia de género también es muy sencilla, ¿no? Tiene con las distintas fases de la violencia de género, ¿no? Entonces yo creo que hemos conseguido lo que nos planteábamos, que era una historia muy sencilla, muy directa. Antes hemos tenido un paso con chavales y seguro que los chavales en ellos ha resonado, especialmente cuando Bella es adolescente, que es cuando conoce a Ponce, ese control, ese aislamiento, ese cómo se va recrudeciendo, cómo se va endureciendo su historia, seguro que la han identificado incluso en momentos de sus propias vidas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso, a través de la sencillez cromática, de la sencillez de la animación, incluso de la propia planificación de los planos, ¿no?, y del montaje, hemos conseguido, por una parte, se alivia el relato para que llegue a más gente, pero bueno, luego se recrudece, ¿no? Porque debemos ser justos con la historia, ¿no?, aunque tenga un final luminoso. Para ir terminando con la entrevista, comentabas este pase con gente joven en una sociedad en la que los discursos negacionistas de la violencia de género siguen estando presentes, en la que esta semana pasada incluso una diputada en el Congreso decía son tan solo 48 víctimas, como si fueran de usar y tirar, y por ser 48 son menos que los demás. ¿Tenéis miedo a la etiqueta de político, de que el cine sea político, o lo abrazáis? En plan, al final yo creo que todas las películas son políticas, todas tienen un mensaje, pero a veces hay también un miedo, como os decía antes, de lo didáctico, también de que las películas sean políticas, y yo creo que ahora mismo es más necesario que nunca que sigamos estableciendo ese marco. ¿Cómo abrazáis vosotros esa película? ¿Abrazáis lo político directamente y sois conscientes de ello? Es que yo creo que incluso el término político yo no lo usaría, porque para mí es más importante usar el término humanista. Es que el cine tiene que ser humanista, es decir, no podemos negar que sean historias humanistas que busquen de alguna manera contar una historia que le pasa a mucha gente, que le sucede a mucha gente, que puede ayudar a mucha gente. Como tampoco tememos usar la palabra didáctica, la película se ha estudiado así, como tampoco hemos querido cebarnos en, digamos, en los puntos más dramáticos o más que podían haber sido más, de alguna manera, más miserables en la historia. No queríamos eso, queríamos que fuese de alguna manera una historia luminosa. Y yo creo que más que con la política tiene que ver con el humanismo, que yo creo que es un término que hoy se usa poco. Hoy, lamentablemente, metemos la política en todo, y hay cosas humanistas que deberían estar por encima, incluso de las ideas, de cómo la gente piensa. Esto es un tema social, lo que trata esta película es un tema social que nos debe preocupar a todos, y que, como en la película cuenta, y además con los testimonios reales que aparecen al final de la película, que son mujeres de distintas edades, de distintas clases sociales, de distintas etnias, es decir, es un tema universal. Eso debería estar, desde mi punto de vista, debería estar por encima de cualquier debate, ¿no? Yo creo que lo humanista debería estar por encima de todas las ideas, ¿no? Claro, antes nos preguntaban la finalidad de la película, ¿no? O como, claro, y yo personalmente le decía, la violencia de género existe, y tiene muchísimas caras. O sea, que lo puedes vivir, lo puedes sufrir, lo puedes afrontar desde muchísimos sitios, pero la violencia de género existe. Entonces, que se lo pregunten a Ana Bella si la violencia de género existe o no, que está basado en su vida, ¿no? Y de hecho, la lucha contra la violencia de género es lo que se ha convertido en el motor de su vida a través de su fundación, y con todas las mujeres a las que ella apoya y que forman parte, ¿no? Entonces, más allá de debate de eso, es como decir, ¿el sol sale cada mañana? Pues sale. Y además, añado, Ana Bella, una de las cosas que nos fascinó cuando la conocimos es que ella no usa la palabra víctima, ella usa la palabra superviviente. ¿Habrá algo más humano que contar una historia de supervivencia? O sea, a partir de ahí yo creo que el debate se agota por sí mismo, ¿no?
Totalmente. Y la película lo que hace muy bien también es un poco desligar la violencia de género de la clase, de la situación social. Nos puede pasar a cualquiera, de cualquier estrato, con cualquier formación. Pero al final vemos que Bella es una estudiante universitaria que se está buscando su vida y cae en las garras porque es un sistema patriarcal que lleva a ello, que te empuja. Era algo también de lo que os llamaba la atención de la historia un poco de Ana Bella, pero también contra la película. Sí, No cae en los tópicos habituales de una mujer a lo mejor de clase baja que pueda caer, porque asumimos que la gente pobre tiene más posibilidades. Queréis escapar del tópico en ese sentido. Sí, es que se basa en la propia historia de Ana Bella, ¿no? Ella habla de la cárcel de oro. Pues no es la violencia de género, no es potestad de solo un estrato social, ¿no? Y además se enraiza en muchos aspectos, o sea, estratos sociales, aspectos de la vida, o sea que también para nosotros era un compromiso porque es tan complejo, o sea, es un drama tan complejo que desde el absoluto respeto y está basado en la historia de Ana Bella, pues lo hemos intentado trasladar a imagen. Y fíjate, por volver a la unidad didáctica que hemos trabajado, en la unidad didáctica no solo se habla del tema de la violencia, se habla de las dependencias emocionales, las relaciones tóxicas, cuando describimos al personaje de Bella, el personaje de la película animada, ya es una persona que tiene unas carencias emocionales, un abandono, también lo importante que es la educación emocional, también está en la peli. No hemos querido que sea solo una historia de hecho, lo más complicado para nosotros es trasladar al espectador cómo se puede enamorar de alguien como el que va a ser su maltratador, ¿no? Que esto para nosotros ha sido muy difícil, el contarlo, ser sutiles, pero a la vez mostrar poco a poco las red flags y demás, y todo esto también lo hemos intentado trabajar en la película, y de ahí que sea el concepto didáctico entendido como que es una película que puede generar muchos más debates que van más allá de la violencia, que de hecho en la película la violencia hemos intentado que sea lo más sutil posible y que no sea tan explícita, ¿no? Por un lado, para no regodearnos, por tener respeto por sobre todo el personaje en el que nos inspiramos, y sobre todo porque los espectadores, sobre todo los más jóvenes, vean cosas más allá que solo una historia, o más que una historia de violencia de género, ¿no? Pues muchísimas gracias. Esperemos que la película viaje mucho y que se vea mucho sobre todo y que genere esos debates tan necesarios entre nuestra juventud. Mucha suerte con lo que queda de festival y con lo que queda de temporada también. Gracias. Nosotros seguimos aquí en el set de Quinótico, la 70ª edición de la Seminci. Podéis leer todas las entrevistas en quinótico.es, la primera con K, la segunda con C.